Mi hijo se casó con una mujer rica. 3 años después, nuestras familias estaban fusionando empresas. En la celebración, mi hijo vio a su esposa echarle algo a mi bebida. Él cambió los vasos. Minutos después, ella estaba hablando sin control. Entonces mi hijo se acercó y me susurró: «Espera mi discurso. Estoy a punto de exponer a toda esta familia. Deja tu ciudad en los comentarios y suscríbete. Pero permíteme contarte cómo llegamos hasta este momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nunca pensé que a los 60 años estaría sentada en un salón de hotel de 5 estrellas, observando a mi nuera intentar envenenarme. Pero la vida, queridos, tiene formas muy extrañas de sorprendernos. Me llamo Rosa Delgado Vega, y si algo he aprendido en estas 6 décadas es que cuando las cosas parecen demasiado perfectas, usualmente hay una razón muy fea escondida detrás. Y esta noche, vestida con mi mejor traje negro y viendo a toda la alta sociedad de México City brindando por la fusión entre Industrias Delgado y Grupo Castillo, esa razón estaba a punto de salir a la luz. Valentina Castillo Herrera se acercó a mi mesa con 2 copas de champán en las manos. Su sonrisa era radiante, como siempre había sido durante los 2 años que llevaba casada con mi Diego. Pero después de construir un imperio desde cero, uno aprende a leer más allá de las sonrisas. «Rosa, quería hacer un brindis especial contigo», me dijo, extendiendo una de las copas, «por las familias que se unen y los sueños que se hacen realidad». Yo tomé la copa, pero algo en sus ojos me hizo dudar. Había una urgencia ahí, una ansiedad que no cuadraba con la alegría que debería estar sintiendo. Después de todo, su familia estaba a punto de fusionarse con la empresa que yo había construido ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, desde que enviudé hace 25 años. «Por supuesto, mija», le dije, alzando mi copa pero sin beber aún. «Aunque debo decir que todo esto pasó muy rápido». «¿No te parece?». Su sonrisa vaciló por un momento. «Bueno, cuando sabes que algo es correcto, ¿para qué esperar?». Interesante respuesta. En mis 25 años construyendo Industrias Delgado, había aprendido que cuando alguien tiene prisa por cerrar un trato, usualmente es porque tiene algo que ocultar. Y Valentina definitivamente tenía prisa. Durante los últimos 3 meses, ella había sido la principal impulsora de esta fusión. Noche tras noche, en las cenas familiares, presentando números que parecían demasiado buenos para ser verdad, explicando las sinergias que podríamos lograr, insistiendo en que era el momento perfecto para unir nuestras empresas. Mi Diego, bendito sea su corazón, estaba emocionado con la idea. Veía la fusión como una forma de expandir el legado familiar, de construir algo aún más grande de lo que habíamos logrado. Pero yo había construido este imperio siendo cautelosa, y algo en toda esta situación no me olía bien. «Rosa, ¿vas a brindar o no?», me preguntó Valentina, con una nota de impaciencia filtrándose en su voz. Justo en ese momento, vi a Diego acercándose desde el otro lado del salón. Su expresión era extraña, como si hubiera visto algo que no debería haber visto. Nuestros ojos se encontraron, y él me hizo una seña casi imperceptible con la cabeza. «Claro que sí», exclamé, levantando mi copa hacia Valentina, «por los nuevos comienzos». Pero en el momento en que llevé la copa hacia mis labios, Diego apareció a mi lado como un rayo. «Mamá, espera», dijo, tomando mi copa. «Creo que esta copa está astillada. No queremos que te cortes». Sin esperar respuesta, intercambió mi copa con la suya. «Toma la mía». Valentina se puso pálida. «No, espera, esa copa». Pero ya era demasiado tarde. Diego había tomado un gran sorbo del champán que originalmente era para mí, y yo, intrigada por la reacción de mi nuera, decidí probar un poquito del líquido dorado de mi nueva copa. En menos de 5 minutos, Valentina comenzó a actuar de manera extraña. Su risa se volvió demasiado alta, sus gestos demasiado amplios. Empezó a hablar rápidamente, casi sin parar, como si las palabras se escaparan de su boca sin su permiso. Diego se inclinó hacia mi oído. «Mamá, no bebas más de esa copa. Y cuando llegue el momento de mi discurso, prepárate para lo que vas a escuchar». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué había estado a punto de beber? ¿Y qué sabía mi hijo que yo no sabía? Miré alrededor del elegante salón, lleno de empresarios, políticos y la crema innata de la sociedad mexicana.
Todos estaban ahí para celebrar lo que creían que era una fusión exitosa entre dos familias prominentes. Pero yo estaba comenzando a sospechar que estábamos aquí por razones muy diferentes. Valentina ahora estaba hablando con la esposa del alcalde, gesticulando dramáticamente y riéndose de manera descontrolada. Sus padres, Eduardo y Carmen Castillo, la observaban con expresiones de pánico apenas disimulado. ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir? Y más importante aún, ¿estaba preparada para las consecuencias de la verdad que mi hijo parecía listo para revelar? Para entender cómo llegamos a este momento, tengo que llevarte 25 años atrás, al día que cambió mi vida para siempre. Tenía 35 años y acababa de enterrar a mi esposo, Roberto Delgado Mendoza. Un infarto fulminante se lo había llevado en una madrugada fría de noviembre, dejándome sola con un niño de 5 años y una pequeña empresa de metalurgia que estaba apenas sobreviviendo. Diego era muy pequeño para entender por qué papá ya no regresaba a casa. Solo sabía que mamá lloraba mucho y que la casa se había vuelto muy silenciosa. Yo sabía que tenía dos opciones: hundirme en el dolor o luchar como una leona para sacar adelante a mi hijo y nuestro futuro. Elegí luchar. Y déjenme decirles, no fue nada fácil. La empresa que Roberto había dejado tenía más deudas que clientes, y los pocos contratos que teníamos dependían de la confianza que los clientes tenían en él. Cuando se corrió la voz de que la viudita ahora estaba a cargo, muchos comenzaron a cancelar sus pedidos. Señora Delgado, me decía don Fernando Ruiz, nuestro cliente más importante. Con todo respeto, pero este negocio de la metalurgia es muy complicado para una mujer. ¿No sería mejor que vendiera la empresa y se dedicara a criar a su niño? ¡Ja! Si hubiera tenido un peso por cada vez que me dijeron que no podía hacerlo, habría sido millonaria sin necesidad de trabajar. Pero yo tenía algo que esos hombres no esperaban: la determinación férrea de una madre que haría cualquier cosa por su hijo. Los primeros años fueron brutales. Me levantaba a las 5 de la mañana para revisar los libros de contabilidad, llevaba a Diego a la escuela, pasaba el día en la fábrica supervisando cada proceso, recogía a Diego, hacía las cenas, lo ayudaba con las tareas, lo acostaba y luego me quedaba despierta hasta altas horas estudiando contratos y buscando nuevos clientes. Dormía 4 horas si tenía suerte. Comía cuando me acordaba. Había días que no me reconocía en el espejo, con las ojeras hasta el suelo y las manos ásperas del trabajo. Pero cada vez que veía a Diego jugando felizmente, sabía que valía la pena cada sacrificio. El momento decisivo llegó 3 años después, cuando conseguí el contrato para las estructuras metálicas de un nuevo centro comercial. Era el proyecto más grande que habíamos tenido jamás. Y si lo hacía bien, podría cambiar el rumbo de la empresa. Trabajé 18 horas diarias durante 6 meses. Diego prácticamente vivía en la fábrica después de la escuela, haciendo sus tareas en mi oficina mientras yo supervisaba cada soldadura, cada instalación. Mis trabajadores pensaban que estaba loca por ser tan perfeccionista, pero yo sabía que no tenía derecho a equivocarme. El día de la inauguración del centro comercial, el dueño, don Patricio Morales, me llamó aparte. «Rosa», me dijo, «en 30 años de construcciones nunca he visto un trabajo tan perfecto. ¿Tienes más proyectos como este en mente?». Esa pregunta cambió todo. No solo obtuvimos 5 contratos más ese año, sino que comenzamos a construir una reputación que se extendería por toda la ciudad. Rosa Delgado no era solo la viudita que heredó un negocio. Era la mujer que hace el mejor trabajo de metalurgia de México City. Año tras año, contrato tras contrato, fui construyendo Industrias Delgado. Cada peso ganado se reinvertía en mejores equipos, mejores trabajadores, mejores instalaciones. Diego creció viendo a su madre transformar una pequeña empresa en ruinas en una corporación que competía con las mejores del país. Cuando cumplió 15 años, comenzó a trabajar conmigo los veranos. No como el hijo del jefe, sino como cualquier otro empleado. Lo puse a barrer pisos, organizar inventarios, aprender cada aspecto del negocio desde abajo. Quería que entendiera que nada se regala en esta vida, que todo se gana con trabajo y dedicación. «Mamá», me decía cuando llegaba a casa con las manos sucias y la espalda adolorida, «¿por qué no puedo trabajar en la oficina como los otros hijos de empresarios?». «¿Por qué?», le respondía mientras le servía la cena. «Los otros hijos de empresarios van a heredar empresas. Tú vas a heredar conocimiento.
Y el conocimiento, mijo, es lo único que nadie te puede quitar. Para cuando Diego cumplió 25 años, Industrias Delgado tenía contratos en 3 estados, 200 empleados y una reputación intachable. Diego había estudiado ingeniería industrial y administración de empresas, pero más importante aún, conocía cada tuerca y cada tornillo de nuestro negocio. Estoy orgullosa de ti, le dije el día que oficialmente lo nombré vicepresidente de la empresa. Pero recuerda siempre de dónde venimos, recuerda los sacrificios que hicimos para llegar aquí. Nunca lo olvidaré, mamá, te lo prometo. Y durante 5 años mantuvo esa promesa. Trabajamos lado a lado, expandiendo la empresa, modernizando nuestros procesos, construyendo un legado que creíamos que duraría generaciones. Hasta que conoció a Valentina Castillo en esa gala benéfica hace 2 años. Al principio, me alegré de verlo enamorado. Diego había tenido novias antes, pero nunca había visto esa luz en sus ojos. Valentina era hermosa, educada, venía de una familia bien, como dicen por ahí. Parecía perfecta para él. Pero si algo había aprendido construyendo un imperio desde cero, es que las cosas que parecen demasiado perfectas usualmente esconden secretos muy imperfectos. Y esta noche, viendo a mi nuera comportarse de manera tan extraña, después de beber lo que debería haber sido mi champán, estaba comenzando a sospechar cuáles eran esos secretos. El primer encuentro entre Diego y Valentina fue en la Gala Anual de Empresarios Mexicanos, hace exactamente 2 años y 3 meses. Lo recuerdo perfectamente porque esa noche había estado particularmente orgullosa de mi hijo. A los 28 años, acababa de cerrar el contrato más grande en la historia de Industrias Delgado, las estructuras metálicas para el nuevo aeropuerto de Guadalajara. Diego se veía guapísimo con su smoking negro, y yo lucía un vestido azul marino que me había costado más de lo que solía gastar en ropa, pero era una ocasión especial. Después de todo, no todos los días una empresaria que empezó desde cero recibe el reconocimiento de Mujer Empresaria del Año. «Mamá, ¿ya terminaste de saludar a medio México?», me preguntó Diego con esa sonrisa traviesa que había heredado de su padre. «Porque hay una mesa llena de postres que nos está esperando». «Muy gracioso», le dije, aunque no pude evitar sonreír. «Solo deja que termine de hablar con los señores de la Cámara de Comercio y...» «Rosa Delgado», interrumpió una voz femenina detrás de nosotros. «No puedo creer que finalmente te conozca en persona». Me volteé y vi a una mujer elegante de aproximadamente 50 años, vestida con un traje beige impecable y una sonrisa que parecía genuina. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado y llevaba joyas que claramente eran muy caras. «Carmen Herrera de Castillo», se presentó, extendiendo su mano. «Mi esposo Eduardo y yo somos dueños del Grupo Castillo. Hemos estado siguiendo el trabajo de Industrias Delgado durante años. Es realmente impresionante lo que has logrado». Grupo Castillo. El nombre me sonaba familiar, aunque no recordaba exactamente por qué. «Mucho gusto, Carmen. Permíteme presentarte a mi hijo, Diego Delgado Mendoza, vicepresidente de la empresa». «¡Qué joven tan guapo!», exclamó Carmen, y luego se volteó hacia una joven que estaba parada detrás de ella. «Valentina, ven acá, quiero que conozcas a los Delgado». Y ahí fue cuando la vi por primera vez. Valentina Castillo Herrera era, sin duda, una de las mujeres más hermosas que había visto en mi vida. Tenía 26 años, cabello negro brillante que le caía en ondas perfectas hasta los hombros, ojos verdes que parecían esmeraldas, y una figura que hacía que su vestido rojo se viera como si hubiera sido diseñado específicamente para ella. Pero lo que más me llamó la atención no fue su belleza física, fue la forma en que inmediatamente se fijó en Diego y la manera en que él, literalmente, se quedó sin palabras al verla. «Valentina Castillo», se presentó con una voz suave y musical, extendiendo su mano primero hacia mí y luego hacia Diego. «Es un honor conocer a la famosa Rosa Delgado. Mi familia ha estado siguiendo su trabajo desde hace años». «El honor es nuestro», respondí, aunque algo en la forma en que dijo «siguiendo su trabajo» me pareció un poco extraño. «¿A qué se dedica Grupo Castillo exactamente?» «Importaciones y exportaciones principalmente», respondió Carmen rápidamente. «Aunque también tenemos algunas inversiones en bienes raíces y desarrollo urbano». Diego finalmente encontró su voz. «¿Has estudiado administración de empresas?»,
le preguntó a Valentina. Negocios internacionales en el Tecnológico de Monterrey, respondió ella con una sonrisa que podría haber derretido hielo. Aunque debo confesar que estoy más interesada en el aspecto estratégico de los negocios que en la operación diaria. Una respuesta inteligente. Y por la forma en que Diego la miraba, claramente había quedado impresionado tanto por su belleza como por su inteligencia. ¿Te gustaría bailar?, le preguntó Diego, señalando hacia la pista de baile, donde ya había varias parejas moviéndose al ritmo de la orquesta. Me encantaría, respondió Valentina. Los vi alejarse juntos y Carmen se acercó más a mí. Son una pareja hermosa, ¿no te parece? Apenas se acaban de conocer, le dije con una sonrisa, aunque internamente estaba pensando que era un comentario extraño para alguien que acababa de conocer a mi hijo. Tienes razón, por supuesto. Es solo que Valentina ha estado muy sola últimamente. Rompió con su novio hace 6 meses y desde entonces no ha mostrado interés en nadie, pero veo la forma en que mira a tu hijo. Durante el resto de la velada, observé a Diego y Valentina. Bailaron 3 canciones seguidas. Después se sentaron en nuestra mesa a conversar durante la cena, y luego salieron a la terraza del hotel para seguir hablando bajo las estrellas. Cuando finalmente nos fuimos del evento, Diego no paró de hablar de Valentina durante todo el camino a casa. Mamá es increíble. Es hermosa, inteligente, divertida, y entiende perfectamente el mundo de los negocios. Además, viene de una familia empresarial, así que sabe lo que es crecer en este ambiente. Se ve como una chica muy nice, le dije, aunque algo en mi intuición me hacía ser cautelosa. ¿Ya la invitaste a salir? Ya tenemos planes para el viernes. Vamos a cenar en Pujol, y después tal vez vayamos al teatro. ¿No te parece perfecto? Perfecto. Esa palabra me inquietaba. En mis 25 años de experiencia empresarial, había aprendido que cuando algo parecía demasiado perfecto, usualmente había una razón oculta. Pero Diego estaba feliz, genuinamente feliz, por primera vez en mucho tiempo. Y como madre, quería verlo enamorado y construyendo su propia vida. Las siguientes semanas fueron un torbellino de romance. Diego y Valentina se veían casi todos los días. Ella venía a cenar a la casa los domingos, siempre trayendo flores y pequeños regalos. Era encantadora, educada, y claramente se estaba enamorando de mi hijo tanto como él de ella. Pero había pequeños detalles que me molestaban. Valentina siempre parecía muy interesada en los aspectos financieros de nuestra empresa. Hacía preguntas sobre nuestros contratos, nuestros clientes, nuestras proyecciones de crecimiento. Cuando le preguntaba sobre Grupo Castillo, sus respuestas eran siempre vagas. Estamos en una fase de reestructuración, decía. Papá está evaluando nuevas oportunidades de inversión. Después de 6 meses de relación, Diego me anunció que quería proponerle matrimonio. ¿No crees que es muy pronto?, le pregunté, aunque ya sabía que mi hijo había tomado su decisión. Mamá, cuando sabes que alguien es la persona correcta, ¿para qué esperar? Valentina y yo tenemos los mismos valores, las mismas metas. Queremos construir algo juntos. El día de la propuesta, Diego organizó una cena romántica en el restaurante donde habían tenido su primera cita. Valentina dijo que sí antes de que él terminara de ponerse en una rodilla. La boda se celebró un año después, en una ceremonia espectacular en una hacienda en San Miguel de Allende. Los Castillo insistieron en pagar la mitad a pesar de mis ofertas de cubrir todos los gastos. Es tradición que la familia de la novia contribuya, insistió Eduardo Castillo cuando discutimos los detalles. Además, queremos que nuestra Valentina tenga la boda de sus sueños. La boda fue hermosa. Valentina se veía radiante en su vestido de diseñador. Diego no podía dejar de sonreír, y yo lloré de felicidad durante toda la ceremonia. Pero durante la recepción, escuché una conversación entre Eduardo y Carmen que me dejó helada. ¿Crees que esto va a funcionar?, le preguntó Carmen a su esposo en voz baja, mientras yo pasaba cerca de su mesa camino al baño. Tiene que funcionar, respondió Eduardo. Es nuestra única opción. Si no logramos acceso a los recursos de los Delgado pronto, vamos a perder todo. Me quedé paralizada detrás de una columna, fingiendo que ajustaba el arreglo de flores mientras escuchaba. Valentina sabe lo que tiene que hacer, continuó Eduardo. La fusión tiene que suceder antes de que... Eduardo, interrumpió Carmen claramente nerviosa. Aquí no. Después hablaremos. Regresé a mi mesa con el corazón acelerado. ¿Qué había querido decir Eduardo con nuestra única opción?
y por qué habían mencionado una fusión en la boda de su hija. Durante los siguientes meses, traté de investigar discretamente sobre Grupo Castillo, pero cada vez que hacía preguntas directas, recibía respuestas evasivas. Y ahora, 2 años después, mientras veía a Valentina comportándose de manera errática, después de beber el champán que estaba destinado para mí, finalmente estaba a punto de descubrir la verdad. La pregunta era, ¿estaba preparada para las consecuencias de esa verdad? Los primeros meses del matrimonio de Diego y Valentina fueron, aparentemente, perfectos. Vivían en un hermoso penthouse en Polanco que habían comprado juntos. Viajaban constantemente para sus lunas de miel extendidas y parecían la pareja ideal de la alta sociedad mexicana. Pero si algo había aprendido en mis 60 años de vida es que las apariencias pueden ser muy engañosas. Y las primeras señales de que algo no estaba bien comenzaron 3 meses después de la boda. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante», me dijo Diego durante una de nuestras reuniones semanales de trabajo. Era un miércoles por la tarde y estábamos revisando los contratos para un nuevo proyecto en Cancún. «Dime, mijo, ¿hay algún problema con los números?» «No, no es eso, es sobre...» Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Valentina y yo hemos estado hablando sobre el futuro de las empresas familiares». Ahí estaba esa palabra otra vez. Empresas, en plural. «¿Qué tipo de conversaciones?», pregunté, cerrando la carpeta de contratos para darle mi atención completa. «Bueno, tú sabes que su familia tiene Grupo Castillo y nosotros tenemos Industrias Delgado. Valentina piensa que podríamos explorar algunas sinergias entre las dos empresas». Sinergias. Una palabra muy elegante para decir fusión. «Diego, mijo, ¿has visto los estados financieros de Grupo Castillo? ¿Has hecho algún tipo de due diligence sobre sus operaciones?» «Mamá, es la familia de mi esposa. No puedo pedirles que me muestren sus libros como si fuera un extraño». «Ay, Diego». Mi inteligente y capaz hijo tenía un punto ciego del tamaño de un tráiler cuando se trataba de su esposa. «Precisamente porque es la familia de tu esposa deberías ser más cuidadoso, no menos», le dije. «Los negocios y la familia pueden ser una combinación muy peligrosa». «Valentina no es así, mamá. Ella realmente cree que juntos podríamos construir algo más grande. Imagínate, Industrias Delgado tiene la expertise técnica y la reputación. Grupo Castillo tiene contactos internacionales y capital para expansión. Capital para expansión. Interesante, considerando que cada vez que preguntaba sobre las finanzas de Grupo Castillo, las respuestas eran vagas. «¿Y qué tipo de sinergias específicas están considerando?», pregunté. «Bueno, por ejemplo, ellos tienen conexiones con proveedores asiáticos que podrían reducir nuestros costos de materiales en un 20%, y tienen proyectos de desarrollo inmobiliario en Tulum y Playa del Carmen, donde podríamos ser los proveedores exclusivos de estructura metálica». Todo sonaba demasiado bueno para ser verdad. Y después de 25 años en este negocio, sabía que cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, usualmente no es verdad. «Dime algo, Diego. ¿Has visto estos proyectos en Tulum? ¿Has conocido a estos proveedores asiáticos?» «Bueno, no personalmente, pero...» «¿Pero?» «Valentina me ha mostrado los planos y los contratos preliminares. Todo se ve muy profesional. Planos y contratos preliminares. Cualquier diseñador gráfico competente puede crear documentos que se vean profesionales. Diego, quiero que me hagas un favor. Antes de que sigamos discutiendo cualquier tipo de sociedad o fusión, quiero que contratemos a una firma de auditoría independiente para que revise las finanzas de Grupo Castillo». «Mamá, eso sería inteligente. Si todo está en orden como dice Valentina, no hay problema. Si hay algo irregular, mejor enterarnos ahora que después». Diego se veía incómodo, pero asintió. «Está bien, le voy a platicar a Valentina y veré qué dice». 2 semanas después, Diego regresó con una respuesta que me confirmó mis sospechas. «Valentina dice que sus padres se sienten ofendidos por la sugerencia de una auditoría», me informó, evitando mi mirada. «Dicen que es una falta de confianza y que si no creemos en su palabra, tal vez no deberíamos hacer negocios juntos. Por favor, si alguien se ofende porque quieres verificar información financiera antes de hacer una sociedad, es porque tienen algo que ocultar. Diego, ¿tú qué opinas de esa respuesta?» Creo que tal vez tienen un punto. Son mi familia política ahora. Debería confiar en ellos.
Ahí fue cuando me di cuenta de que mi hijo no solo estaba enamorado, estaba completamente manipulado. Valentina había jugado muy bien sus cartas, utilizando el amor que Diego sentía por ella para nublar su juicio empresarial. Pero yo no había llegado hasta donde estaba siendo ingenua. Si los Castillo no querían mostrar sus libros voluntariamente, iba a encontrar otras formas de obtener la información que necesitaba. Contraté discretamente a un investigador privado, Rodrigo Méndez, un expolicía que se especializaba en investigaciones corporativas. Le di una tarea muy específica: averiguar todo lo que pudiera sobre Grupo Castillo y la familia Castillo. 3 semanas después, Rodrigo vino a mi oficina con un archivo que cambiaría todo. «Señora Delgado», me dijo, sentándose frente a mi escritorio con una expresión muy seria, «lo que encontré no le va a gustar. Dime todo. Grupo Castillo está técnicamente en bancarrota. Han estado manteniendo una fachada de solvencia, pero sus deudas exceden sus activos por más de 50 millones de pesos. 50 millones. Mi corazón se aceleró. Sus principales acreedores son bancos internacionales, y según mis fuentes, tienen menos de 6 meses antes de que inicien procesos de recuperación de activos. ¿Y los proyectos en Tulum? ¿Los proveedores asiáticos? No existen. Los planos que probablemente le mostraron a su hijo son de proyectos reales, pero en los que Grupo Castillo no tiene ninguna participación. Los contratos preliminares son documentos falsos. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la información. «Hay algo más», continuó Rodrigo. «Eduardo Castillo le debe dinero a algunas personas muy peligrosas. No solo estamos hablando de bancos, estamos hablando de prestamistas que no aceptan un no por respuesta». «¿Qué estás diciendo exactamente?» «Estoy diciendo que la familia Castillo no solo está desesperada por dinero, está desesperada por sobrevivir. Y una fusión con Industrias Delgado no es solo su plan de negocios, es su plan de supervivencia». Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en qué hacer con esta información. ¿Debería confrontar a Diego directamente? ¿Debería hablar con Valentina? ¿Debería simplemente negarme a cualquier fusión sin explicar por qué? Antes de que pudiera tomar una decisión, Diego llegó a mi oficina al día siguiente con noticias que me helaron la sangre. «Mamá, Valentina y yo hemos estado hablando mucho sobre el futuro y hemos decidido acelerar los planes de fusión. Queremos hacer el anuncio oficial en 1 mes». «¿1 mes? Diego, eso es muy precipitado». «Lo sé, pero es que surgió una oportunidad única. Los Castillo tienen la chance de cerrar un contrato millonario en Centroamérica, pero necesitan presentar estados financieros conjuntos para calificar. Si perdemos esta oportunidad, tal vez no tengamos otra igual en años. Más mentiras, más presión, más urgencia artificial. Diego, necesito que escuches algo muy importante. Mamá, por favor, solo confía en mí en esto. Valentina y yo ya hablamos con un abogado corporativo, y él dice que podemos estructurar la fusión de manera que ambas empresas mantengan cierta autonomía. No vas a perder control de nada. Pero yo sabía que en una fusión, especialmente una fusión desesperada, alguien siempre pierde el control. Y tenía la terrible sensación de que ese alguien iba a ser yo. Lo que no sabía era que Diego ya había descubierto la verdad por sí mismo, y que el evento de esta noche no era realmente una celebración, sino una trampa cuidadosamente orquestada para exponer a los Castillo frente a todos los que importaban en el mundo empresarial mexicano. La verdad tiene una forma muy particular de salir a la luz, especialmente cuando menos te la esperas. Y para Diego, esa verdad llegó de la manera más inesperada posible, a través de un error de Valentina que reveló todo su plan. Fue hace una semana, el jueves por la noche. Diego llegó temprano a casa porque había cancelado una junta de último minuto y encontró a Valentina en su estudio, rodeada de documentos que inmediatamente trató de esconder cuando lo vio entrar. «¿Qué estás haciendo, amor?», le preguntó, notando su comportamiento nervioso. «Nada importante, solo revisando algunos papeles de mis padres para la fusión», respondió rápidamente, pero no fue lo suficientemente rápida. Diego alcanzó a ver uno de los documentos antes de que ella lo guardara. Era un estado de cuenta bancario del Grupo Castillo que mostraba un saldo negativo de 43 millones de pesos. «Valentina, ¿qué significa esto?» Es un error del banco. Ya están corrigiendo los números». Pero Diego no era tonto.
Había crecido viendo a su madre revisar estados financieros todos los días durante 25 años. Sabía reconocer una cuenta en quiebra cuando la veía. ¿Puedes mostrarme los otros estados de cuenta? Diego, no entiendo por qué quieres ver. Porque vamos a fusionar nuestras empresas. Valentina, porque voy a comprometer el trabajo de toda la vida de mi madre basándome en información que ustedes nos han dado. Porque necesito saber la verdad. Valentina comenzó a llorar. No las lágrimas genuinas de alguien que está triste, sino el llanto calculado de alguien que está perdiendo el control de la situación. Es complicado, Diego. Las empresas pasan por altibajos. Esto es solo temporal. ¿Qué tan temporal? ¿Desde cuándo están en esta situación? 2 años, tal vez 3. 3 años. Exactamente el tiempo que llevaban de conocerse. La conexión era obvia, incluso para alguien que estaba enamorado. Esa noche, Diego no durmió. En lugar de eso, tomó las llaves del coche de Valentina y fue a la oficina de Grupo Castillo en Santa Fe. Usó el código de acceso que Valentina le había dado por si alguna vez necesitaba algo, y entró al edificio. Lo que encontró lo destrozó. La oficina estaba prácticamente vacía. Solo había 3 escritorios ocupados en lo que debería haber sido un piso completo de empleados. Los archiveros estaban llenos de avisos de cobranza, demandas legales y cartas de bancos exigiendo pagos inmediatos. En el escritorio de Eduardo Castillo encontró la verdad completa. Una carpeta marcada Proyecto Delgado, que contenía información detallada sobre Industrias Delgado, incluyendo nuestros estados financieros, que de alguna manera habían obtenido. Pero lo que más lo impactó fue encontrar un plan paso a paso de cómo Valentina debería acercarse a él, conquistarlo, casarse con él y eventualmente convencerlo de fusionar las empresas. El plan estaba escrito a mano por Eduardo Castillo y era escalofriante en su detalle. Fase 1. Valentina debe conocer al hijo en un evento social, investigar sus intereses y personalidad. Fase 2. Desarrollar una relación romántica, enfocarse en valores familiares y ambiciones empresariales. Fase 3. Matrimonio dentro de 18 meses máximo. Fase 4. Presionar por fusión inmediatamente después de la boda. Usar el amor como argumento principal. Fase 5. Una vez completada la fusión, transferir activos líquidos para pago de deudas urgentes. Fase 6. Si es necesario, considerar separación una vez que la situación financiera esté estabilizada. Diego me contó después que se quedó sentado en esa oficina vacía hasta el amanecer, leyendo documento tras documento que confirmaba que su matrimonio había sido una farsa desde el primer día. Pero mi hijo es más inteligente de lo que los Castillo pensaban. En lugar de confrontar a Valentina inmediatamente, decidió jugar su propio juego. Durante los siguientes días, actuó como si nada hubiera pasado. Siguió hablando entusiasmado sobre la fusión. Siguió haciendo planes para el evento de esta noche. Siguió comportándose como el esposo enamorado que creían que era. Pero secretamente, estaba documentando todo. Grabó conversaciones donde Valentina admitía conocer la situación financiera real de su familia. Fotografió documentos que ella le mostraba para presionarlo. Recopiló evidencia que probaría que todo el matrimonio había sido una estafa. Y entonces, hace 3 días, descubrió algo que me hizo entender por qué había decidido intercambiar las copas esta noche. «Mamá», me dijo ayer por la tarde, cuando finalmente me contó toda la historia, encontré algo en el bolso de Valentina, un frasco pequeño con un líquido. Lo llevé con un amigo químico para que lo analizara. ¿Qué era? Un sedante. No algo mortal, pero sí algo que te habría hecho sentir mareada, confundida. Algo que habría hecho que firmaras cualquier documento sin cuestionarlo demasiado. Mi propia nuera había planeado drogarme para conseguir que firmara los papeles de fusión. El nivel de manipulación y maldad me dejó sin palabras. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque quería evidencia irrefutable, porque sabía que cuando los expusiera no iban a tener forma de negarlo, y porque... Hizo una pausa. Quería hacerlo frente a todas las personas que importan en nuestra industria. Quería que toda la ciudad empresarial supiera exactamente quiénes son los Castillo. Y ahí estábamos esta noche, en el evento que se suponía que celebraría la fusión de nuestras familias, pero que en realidad iba a exponer la verdad más fea que habíamos vivido. Miré alrededor del elegante salón. Todos los empresarios más importantes de México City estaban ahí.
Los medios de comunicación estaban cubriendo el evento. Las cámaras estaban grabando todo. Cuando Diego subiera al podio para dar su discurso, no solo iba a exponer a Valentina y su familia, iba a hacerlo de la manera más pública y humillante posible. Valentina seguía comportándose de manera extraña, hablando demasiado rápido y riéndose sin control. Sus padres la observaban con pánico creciente, claramente dándose cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Y yo, sentada en mi mesa de honor, con mi copa de champán intercambiada en mis manos, esperaba el momento en que mi hijo tomaría su venganza y protegería el imperio que habíamos construido juntos. La pregunta ya no era si Diego iba a exponer a los Castillo. La pregunta era cuánto daño iban a causar las revelaciones que estaban a punto de salir a la luz, y si nuestra familia iba a sobrevivir intacta después de que cayera toda la verdad. El momento llegó cuando menos lo esperaba. Diego se acercó al pódium con esa sonrisa que yo conocía tan bien, la misma que ponía cuando era niño y había hecho algo travesura, pero sabía que era por una buena causa. «Buenas noches», comenzó, su voz resonando claramente por todo el salón. «Antes que nada, quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta noche tan especial». Miré hacia la mesa de los Castillo. Eduardo estaba sudando visiblemente. Carmen tenía la cara más tensa que había visto en mi vida. Y Valentina seguía riéndose de manera incontrolable, claramente sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. «Esta noche», continuó Diego, «íbamos a anunciar la fusión entre Industrias Delgado y Grupo Castillo. Una unión que, según nos dijeron, beneficiaría a ambas familias y crearía oportunidades extraordinarias». Los empresarios en el salón asintieron con aprobación. Varios levantaron sus copas en un brindis anticipado. Pero resulta que Diego hizo una pausa dramática. «He descubierto algunas informaciones muy interesantes sobre Grupo Castillo que creo que todos ustedes deberían conocer». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Eduardo Castillo se puso de pie tan rápidamente que derribó su copa de vino. «Diego, no creo que este sea el momento apropiado para...» comenzó Eduardo. «¿No?», interrumpió Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cuándo sería el momento apropiado, Eduardo? ¿Después de que firmáramos los papeles de fusión? ¿Después de que transfiriéramos nuestros activos a una empresa en bancarrota?» Un murmullo de shock recorrió el salón. Los periodistas presentes inmediatamente sacaron sus grabadoras y cámaras. «Verán», continuó Diego, ahora dirigiéndose directamente a la audiencia, «Grupo Castillo no es exactamente lo que parece ser. De hecho, deben más de 50 millones de pesos a varios bancos internacionales y tienen exactamente», miró su reloj, 4 meses antes de que inicien procesos de recuperación de activos. Eduardo intentó caminar hacia el pódium, pero 2 de seguridad que Diego había contratado discretamente lo detuvieron. «Pero eso no es lo más interesante». Diego sacó unos documentos de su saco. «Lo más interesante es cómo planeaban resolver su problema financiero». Proyectó la primera imagen en la pantalla gigante detrás de él. Era una copia del documento que había encontrado en la oficina de Eduardo, el que tenía el plan detallado de cómo Valentina debía conquistarlo. «Proyecto Delgado», leyó Diego en voz alta. «Fase 1. Valentina debe conocer al hijo en un evento social». Bueno, misión cumplida. Nos conocimos hace exactamente 2 años en la gala de empresarios. La siguiente imagen mostró más detalles del plan. Los empresarios en el salón comenzaron a murmurar entre ellos, claramente impactados. Fase 2. Desarrollar una relación romántica, enfocarse en valores familiares y ambiciones empresariales. Debo admitir que Valentina actuó muy bien. Realmente creí que se había enamorado de mí. Miré hacia Valentina. El efecto del sedante había comenzado a pasar y ahora se veía completamente pálida, como si finalmente entendiera lo que estaba sucediendo. Fase 3. Matrimonio dentro de 18 meses máximo. Nos casamos en 14 meses. Muy eficiente. Diego proyectó la siguiente imagen. Los estados de cuenta bancarios de Grupo Castillo. Y aquí tenemos las finanzas reales de la empresa que quería fusionarse con nosotros. Como pueden ver, el saldo es negativo en más de 40 millones de pesos. El CEO de Banco Santander, que estaba sentado en una mesa cerca de la mía, se veía absolutamente horrorizado. Probablemente estaba calculando su exposure a Grupo Castillo. Pero lo mejor,
Diego sonrió de manera que me recordó a mí misma cuando cerraba un trato particularmente satisfactorio. Viene ahora. La siguiente imagen era una foto del frasco que había encontrado en el bolso de Valentina. Esto es un sedante suave que mi querida esposa planeaba ponerle a mi madre en su bebida esta noche. La idea era que mamá firmara los papeles de fusión sin estar completamente lúcida. Los gritos de indignación llenaron el salón. Varios empresarios se pusieron de pie, claramente furiosos. Carmen Castillo comenzó a llorar histéricamente. Eduardo seguía tratando de acercarse al pódium, gritando que todo era un malentendido. ¿Y Valentina? Valentina finalmente encontró su voz. «¡Eres un maldito!», gritó, su perfecta compostura completamente destrozada. Todo esto era perfectamente legal. No estábamos robando nada. ¿Legal? Diego se rió, pero no era una risa agradable. ¿Planear un matrimonio falso para acceder a activos empresariales es legal? ¿Intentar drogar a una mujer de 60 años para que firme documentos es legal? «Te casaste conmigo por dinero también», le gritó Valentina. «Todos en esta ciudad se casan por dinero. Por lo menos yo fui honesta sobre mis intenciones». Grave error. Valentina acababa de admitir frente a toda la élite empresarial de México que su matrimonio había sido una farsa desde el principio. «La diferencia», dijo Diego calmadamente, «es que yo realmente me enamoré. Yo realmente creí que ibas a construir algo conmigo. Tú aparentemente solo viste una oportunidad de negocios». En ese momento, las puertas del salón se abrieron y entraron 6 hombres en trajes oscuros. Reconocí inmediatamente a 2 de ellos. Eran agentes federales que habían trabajado en casos de fraude empresarial. «Eduardo Castillo», dijo uno de los agentes, mostrando su identificación. «Está arrestado por fraude empresarial, falsificación de documentos e intento de administración de sustancias controladas». La siguiente media hora fue un caos absoluto. Los Castillo fueron arrestados frente a todos los invitados. Los periodistas documentaron cada momento. Los empresarios presentes inmediatamente comenzaron a revisar si tenían algún tipo de relación comercial con Grupo Castillo. Yo me quedé sentada en mi mesa, mirando todo el espectáculo con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque mi hijo había manejado la situación con una inteligencia y frialdad que me recordaba a mí misma en mis mejores momentos. Tristeza porque sabía que esta experiencia lo había lastimado profundamente. Cuando finalmente se llevaron a los Castillo, Diego bajó del podio y vino directo hacia mí. «¿Estás bien, mamá?» «Estoy perfecta, mijo. Estoy más orgullosa de ti de lo que las palabras pueden expresar». Pero sabía que esta noche era solo el comienzo. Los Castillo no eran el tipo de personas que aceptarían una derrota sin luchar. Y tenía la terrible sensación de que estábamos a punto de descubrir exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Los 3 días siguientes al evento fueron un torbellino mediático que ni en mis peores pesadillas había imaginado. La historia estaba en todos los noticieros, en todas las revistas de negocios, en todos los periódicos del país. El escándalo Castillo, como lo habían bautizado los medios, se había convertido en el tema de conversación número 1 en los círculos empresariales. «Rosa, tienes 17 entrevistas programadas para esta semana», me informó Sandra, mi asistente, desde la puerta de mi oficina. CNN en español, Televisa, TV Azteca y prácticamente todas las revistas financieras del continente. «Cancela todas», le dije sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. «No vamos a hacer circo de esto». Lo que no le dije a Sandra era que había cosas mucho más importantes de las que preocuparse que las entrevistas, como la llamada que había recibido esa mañana de Rodrigo Méndez, mi investigador privado. «Señora Delgado», me había dicho con voz tensa, «necesito verla urgentemente. Hay información sobre los Castillo que no incluí en mi primer reporte porque no pensé que fuera relevante. Ahora creo que puede ser peligrosa». Diego entró a mi oficina justo cuando Sandra salía. Se veía cansado, con ojeras profundas y esa expresión de alguien que no había dormido bien en días. «¿Cómo estás, mijo?», le pregunté, indicándole que se sentara. «Sobreviviendo», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Los abogados dicen que el divorcio va a ser fácil considerando que hay evidencia de fraude. Valentina aparentemente quiere negociar para evitar cargos criminales adicionales. ¿Y tú cómo te sientes con todo esto?».
Diego suspiró profundamente, furioso, humillado, pero también aliviado. Por lo menos ahora sé la verdad. La verdad puede doler, pero es mejor que vivir una mentira. Mamá, ¿tú sabías? Desde el principio, ¿sabías que algo no estaba bien? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Tenía sospechas. Mi instinto me decía que algo no cuadraba. Pero honestamente pensé que era solo la paranoia de una madre sobreprotectora. No era paranoia, era experiencia. En ese momento, Sandra tocó la puerta. Señora Delgado, Rodrigo Méndez está aquí para verla. Hazlo pasar. Rodrigo entró con una expresión más seria de la que le había visto nunca. Traía una carpeta nueva, más gruesa que la anterior. Señora Delgado, Diego, nos saludó. Lamento interrumpir, pero después de los eventos de esta semana, decidí profundizar más en mi investigación sobre los Castillo. Lo que encontré es preocupante. Dinos, le dije, preparándome mentalmente para más malas noticias. Eduardo Castillo no solo debe dinero a bancos, debe dinero a una organización que se dedica al lavado de dinero a través de empresas fantasma, y esas personas no se conforman con declaraciones de bancarrota. Sentí como si el aire se hubiera salido de mis pulmones. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que Eduardo Castillo usó Grupo Castillo para lavar dinero durante los últimos 5 años. El dinero que le debe a esta organización no son préstamos tradicionales. Es dinero sucio que él no pudo procesar a tiempo. Diego se puso pálido. ¿Y ahora que está arrestado? Ahora esas personas necesitan encontrar otra forma de recuperar su dinero, y la única forma que conocen es a través de Industrias Delgado. Pero nosotros no tenemos nada que ver con sus operaciones ilegales, protesté. No, pero ustedes eran el plan de escape de Eduardo. En su mente retorcida, el dinero de Industrias Delgado iba a ser usado para pagarle a esta gente. Ahora que ese plan fracasó y Eduardo está en la cárcel, ustedes se han convertido en el objetivo. Rodrigo abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Eran fotos de nuestra fábrica, de nuestra casa, de Diego entrando y saliendo de su apartamento. Nos han estado vigilando, dijo Rodrigo, desde hace por lo menos 2 semanas. ¿Qué recomiendas que hagamos?, preguntó Diego, su voz más controlada de lo que yo me sentía. Primero, seguridad privada inmediatamente. Segundo, cambiar las rutinas diarias de ambos. Tercero, contactar a las autoridades federales. Este ya no es un caso de fraude empresarial simple. Esa noche, por primera vez en 25 años, no dormí en mi propia casa. Diego había insistido en que me quedara en un hotel mientras contratábamos seguridad profesional. Acostada en una habitación de hotel de lujo que se sentía más como una celda dorada, reflexioné sobre cómo habíamos llegado hasta este punto. Había construido un imperio desde cero. Había protegido mi empresa de recesiones económicas, competencia desleal y políticos corruptos. Pero nunca pensé que tendría que protegerla de criminales que veían mi éxito como la solución a sus problemas. Mi teléfono sonó a las 2:47 a.m. El número era desconocido. ¿Rosa Delgado?, preguntó una voz masculina que no reconocí. ¿Quién habla? Alguien que tiene un mensaje muy importante para usted. Eduardo Castillo le debe dinero a gente que no acepta excusas. Ese dinero se va a pagar, con o sin Eduardo. No sé de qué está hablando. Yo no tengo nada que ver con las deudas de Eduardo Castillo. Usted tiene 50 millones de pesos en activos líquidos. Eso es exactamente lo que Eduardo nos debe. Una coincidencia muy conveniente, ¿no le parece? La línea se cortó. Me quedé sentada en la cama, temblando no de miedo sino de furia. Estos criminales pensaban que porque era una mujer de 60 años, iba a entregarles mi dinero sin luchar. No conocían a Rosa Delgado. Si querían una guerra, iban a tener una guerra. Pero primero, tenía que descubrir exactamente contra quién estaba luchando. Y tenía la sensación de que los Castillo habían sido solo la punta del iceberg de un problema mucho más grande y peligroso. La guerra no tardó en comenzar. A las 7 de la mañana siguiente, Sandra me llamó con voz temblorosa. Señora Delgado, hay un problema en la fábrica. Alguien entró durante la noche y destruyó la línea de producción principal. Llegué a Industrias Delgado, acompañada de 2 guardaespaldas que Diego había contratado durante la madrugada. Lo que vi me rompió el corazón. 25 años de trabajo cuidadoso habían sido destruidos en una sola noche.
Las máquinas que había comprado una por una, con dinero ganado con tanto esfuerzo, estaban destrozadas. Los inventarios que representaban meses de trabajo yacían esparcidos por todo el piso de la fábrica. Pero lo que más me dolió fue ver las lágrimas de mis empleados. Muchos de ellos habían trabajado conmigo durante décadas. Habían visto crecer la empresa desde una operación pequeña hasta una corporación respetada. Y ahora veían su fuente de trabajo destruida por culpa de problemas que no tenían nada que ver con ellos. «Doña Rosa», me dijo Javier Soto, mi supervisor de producción desde hace 15 años. «¿Vamos a poder reconstruir? Vamos a reconstruir», le dije con una firmeza que no estaba completamente segura de sentir. «Y vamos a salir de esto más fuertes que antes». Diego llegó 1 hora después, seguido por los investigadores federales y un equipo completo de la policía científica. «Mamá, esto es guerra abierta», me dijo en voz baja mientras observábamos a los técnicos documentar el daño. «Lo sé. La pregunta es, ¿estás preparado para luchar?» «Estoy preparado para hacer lo que sea necesario para proteger lo que construimos». El agente federal a cargo, comandante Raúl Herrera, se acercó a nosotros con una expresión seria. «Señora Delgado, hemos identificado a la organización responsable de esto. Se llaman Los Hermanos y se especializan en lavado de dinero a través de empresas legítimas. Eduardo Castillo trabajaba para ellos desde hace 5 años. ¿Por qué nos atacan a nosotros?», preguntó Diego. «Porque según la información que tenemos, Eduardo les prometió acceso a los recursos de Industrias Delgado como parte de su plan de pago. Ahora que ese plan fracasó, lo consideran responsabilidad de ustedes». «¿Qué tan peligrosos son?», pregunté. «Muy peligrosos, pero también muy inteligentes. No van a hacer nada que los exponga demasiado a las autoridades. Prefieren la presión psicológica y económica a la violencia directa». Como si hubieran estado escuchando nuestra conversación, mi teléfono sonó. Era el mismo número desconocido de la noche anterior. «¿Ya vio su fábrica, señora Delgado?» «La vi. Eso es solo el comienzo. Tenemos información sobre todos sus clientes, todos sus proveedores, todos sus empleados. Podemos hacer que su empresa desaparezca completamente del mercado en una semana». «¿Qué quieren exactamente?». «50 millones de pesos, transferidos a una cuenta que le vamos a especificar. Una vez que recibamos el dinero, no volverá a saber de nosotros. ¿Y si me niego? Entonces va a descubrir que la destrucción de anoche fue un amor en comparación con lo que podemos hacer». Colgué el teléfono y miré al comandante Herrera. «¿Escucharon eso? Grabamos todo. Pero, señora Delgado, debo advertirle que estas personas no hacen amenazas vacías. Han destruido empresas enteras cuando no obtienen lo que quieren. ¿Qué me recomienda? Oficialmente, que coopere con nuestra investigación y deje que nosotros manejemos el caso. Extraoficialmente», hizo una pausa, «que considere sus opciones muy cuidadosamente». Esa tarde, Diego y yo nos reunimos en mi oficina temporal que habíamos establecido en un hotel. Habíamos contratado a 4 guardaespaldas y a la mejor empresa de seguridad privada de la ciudad, pero aún así me sentía vulnerable. «Mamá, ¿cuánto dinero líquido tenemos disponible?», me preguntó Diego. «Aproximadamente 30 millones en cuentas de acceso inmediato, otros 40 millones en inversiones que podría liquidar en una semana. Entonces, técnicamente, podríamos pagar lo que piden». «Técnicamente sí. Pero, Diego, si les pagamos ahora, ¿qué nos garantiza que no van a regresar pidiendo más dinero después? Gente como esta nunca está satisfecha con un solo pago». «Lo sé, pero tampoco podemos permitir que destruyan completamente la empresa». «¿Qué propones?». Diego sacó un papel de su portafolio. «He estado pensando en esto toda la mañana. ¿Qué tal si les damos lo que quieren, pero de una manera que los exponga a las autoridades?». Le eché un vistazo al documento que había preparado. Era un plan arriesgado, pero brillante. «Es peligroso», le dije. «Todo lo que hagamos va a ser peligroso. Por lo menos así podemos recuperar nuestro dinero y enviar a estos criminales a la cárcel. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, mamá?». Estos tipos cometieron un error muy grande. Pensaron que porque somos una empresa familiar tradicional, íbamos a ser víctimas fáciles. No conocen a los Delgado. Tenía razón. Habíamos sobrevivido a cosas peores que unos criminales que se escondían detrás de amenazas telefónicas. Pero lo que no sabíamos era que los hermanos tenían un as bajo la manga que estaba a punto de cambiar completamente las reglas del juego.
y que la verdadera batalla por Industrias Delgado apenas estaba comenzando. Lo que descubrimos al día siguiente cambió todo lo que creíamos saber sobre esta situación. Y la revelación llegó de la fuente más inesperada posible: Valentina Castillo. Era martes por la mañana cuando recibí una llamada de la cárcel federal. La voz al otro lado de la línea era apenas un susurro. Rosa, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Eduardo. Hay cosas que no sabes, cosas que podrían salvar sus vidas. Valentina, después de todo lo que ha pasado, ¿por qué habría de confiar en ti? Porque su voz se quebró, porque me di cuenta de que mi papá nos engañó a todos, incluida a mí, y porque si no haces algo rápido, Diego y tú van a terminar muertos. Una hora después, estaba sentada frente a Valentina en la sala de visitas de la prisión federal. La mujer que había conocido como la esposa perfecta de mi hijo se veía destruida. Su cabello estaba sucio, tenía ojeras profundas y temblaba constantemente. Eduardo no es mi padre, comenzó sin preámbulos. Nunca lo fue. ¿Qué estás diciendo? Carmen es mi mamá, pero Eduardo mató a mi padre real cuando yo tenía 8 años y se hizo pasar por él durante los últimos 18 años. Sentí como si el piso se hubiera movido debajo de mí. ¿Qué? Mi padre verdadero se llamaba Miguel Herrera Sánchez. Era dueño de una empresa de exportaciones muy exitosa. Eduardo trabajaba como su contador y poco a poco fue robándole dinero. Cuando mi papá se dio cuenta, Eduardo lo mató y se hizo pasar por él. Valentina, eso es imposible. Los documentos de identidad, los registros legales. Eduardo trabajaba para los hermanos desde antes de conocer a mi familia. Ellos se especializan en crear identidades falsas para lavar dinero. Cambiar la identidad de Eduardo por la de Miguel Herrera fue fácil para ellos. Mi mente trabajaba a 1000 por hora tratando de procesar esta información. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque ayer en la noche escuché una conversación entre Eduardo y uno de los hermanos. Rosa, ellos no solo quieren los 50 millones de pesos. Esa era solo la primera parte del plan. ¿Cuál es la segunda parte? Una vez que tengan el dinero, van a matar a Diego y a ti. Y van a tomar control de Industrias Delgado. Van a usar tu empresa para lavar dinero como lo hicieron con Grupo Castillo durante 5 años. La sangre se me heló en las venas. ¿Y tú sabías esto desde el principio? No, gritó, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Yo pensé que solo era una estafa financiera. Pensé que íbamos a tomar el dinero y desaparecer. Nunca supe que Eduardo estaba trabajando para asesinos. ¿Por qué debería creerte? Porque tengo esto. Sacó un pequeño dispositivo de grabación de su bolsillo. Grabé la conversación de ayer en la noche. Eduardo admite todo. El asesinato de mi padre. El plan para matarlos a ustedes. Todo. Escuché la grabación con horror creciente. La voz de Eduardo era clara y fría mientras explicaba a alguien más cómo iban a eliminar las complicaciones una vez que tuvieran acceso a Industrias Delgado. Rosa, Valentina me tomó la mano. Yo sé que te lastimé. Sé que lastimé a Diego. Pero por favor, no dejes que Eduardo y esos criminales destruyan tu familia como destruyeron la mía. Salí de la prisión con la grabación y un montón de documentos que Valentina me había dado. Documentos que probaban la identidad real de Eduardo, sus conexiones con los hermanos, y más importante aún, la ubicación de una reunión que tenían programada para esa noche. Diego me esperaba en el carro, con nuestros guardaespaldas. ¿Qué te dijo?, me preguntó tan pronto subí al vehículo. Mijo, tengo que decirte algo que va a cambiar todo lo que pensabas sobre esta situación. Le conté toda la historia mientras nos dirigíamos a las oficinas del comandante Herrera. Diego escuchó en silencio, su expresión volviéndose más y más grim conforme hablaba. Entonces, durante 2 años estuve casado con la hijastra de un asesino, dijo finalmente. Parece que sí. Y todo este tiempo el plan no era solo robarnos dinero. No, el plan era matarnos y tomar control de la empresa. Mamá, me miró a los ojos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darles exactamente lo que esperan. Vamos a aparecer en esa reunión esta noche con los 50 millones de pesos. ¿Estás loca? Van a matarnos en cuanto tengan el dinero. No si nosotros los matamos primero. El comandante Herrera escuchó la grabación con una expresión que cambió de incredulidad a furia absoluta. Señora Delgado, esto es evidencia de conspiración para asesinato. Con esto podemos arrestar a toda la organización. Pero
Pero necesitamos que la reunión de esta noche suceda para poder agarrarlos en el acto. Necesitamos que ustedes vayan. ¿Como señuelos? Como señuelos altamente protegidos. Vamos a tener tiradores en todos los edificios cercanos, agentes infiltrados en la reunión y equipos de respuesta rápida en un radio de 2 cuadras. Diego y yo nos miramos. Era la oportunidad de terminar esta pesadilla de una vez por todas. Pero también era la situación más peligrosa en la que habíamos estado jamás. Si hacemos esto, le dije al comandante, quiero garantías de que los hermanos van a ser destruidos completamente. No quiero que quede ni uno solo de ellos en la calle. Si todo sale como planeamos, señora Delgado, esta organización va a dejar de existir antes de que termine la noche. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que Eduardo Castillo había planeado una sorpresa final que convertiría esa reunión en algo completamente diferente de lo que esperábamos. Y que antes de que terminara la noche, descubriríamos que toda esta situación había sido mucho más personal de lo que jamás habríamos imaginado. La reunión estaba programada para las 11 p.m. en un almacén abandonado en la zona industrial de Naucalpan. Diego y yo llegamos en una camioneta blindada, seguidos discretamente por 3 vehículos llenos de agentes federales. ¿Estás nerviosa?, me preguntó Diego mientras revisaba por 5ª vez el dispositivo de tracking que llevaba en su chaqueta. Estoy furiosa, le respondí honestamente. Después de 25 años construyendo esta empresa, no voy a dejar que unos criminales me la quiten. El almacén estaba iluminado débilmente por unas cuantas luces industriales. Podía ver sombras moviéndose en las ventanas del 2º piso, confirmando que los hermanos ya estaban ahí. Señora Delgado, me dijo el comandante Herrera a través del micrófono oculto, recuerde que tan pronto como confirmen que tienen el dinero, diga la frase convenida y nosotros entramos. La frase era: espero que esto termine nuestro negocio. Diego y yo nos bajamos de la camioneta. Él cargaba el maletín con 50 millones de pesos en bonos al portador. Dinero real, porque sabíamos que estos criminales no eran tontos. Las puertas del almacén se abrieron cuando nos acercamos. Un hombre que no reconocí nos hizo señas para que entráramos. Adentro había 5 hombres esperándonos. 4 de ellos claramente eran músculo, con armas visibles bajo sus chaquetas. El 5.º hombre estaba sentado detrás de una mesa de metal, y cuando levantó la cara, casi me caigo del shock. Era Roberto Delgado Mendoza, mi esposo muerto. «Hola, Rosa», me dijo con una sonrisa que helaba la sangre. «¿Me has extrañado?» Diego y yo nos quedamos completamente inmóviles. Era imposible. Roberto había muerto hace 25 años. Yo había estado en su funeral. Había llorado sobre su ataúd. «No puedes ser tú», susurré. «¿No? Después de 25 años fingiendo estar muerto, creo que merezco un mejor recibimiento». «Papá», Diego había encontrado su voz, aunque sonaba completamente quebrada. «Te vimos morir. Me vieron colapsar. Hay una diferencia muy grande». Roberto se puso de pie y caminó hacia nosotros. El infarto fue real, pero no mortal. Los hermanos tenían contactos en el hospital que falsificaron el certificado de defunción. ¿Por qué? Era la única palabra que logré pronunciar. Porque, mi querida Rosa, tú estabas volviéndote demasiado buena en el negocio. Cuando nos casamos, yo era el socio principal de la empresa. Pero año tras año, tú fuiste tomando más y más control. Era solo cuestión de tiempo antes de que no me necesitaras para nada. «Construimos esa empresa juntos», protesté. «Tú construiste esa empresa. Yo solo me beneficié de ella, hasta que me di cuenta de que podía beneficiarme mucho más si tú pensabas que estaba muerto». Diego dio un paso hacia adelante. «¿Has estado vivo todos estos años? ¿Todos estos años que mamá lloró tu muerte? ¿Todos estos años que crecí sin padre? ¿Todos estos años que pasé construyendo los hermanos mientras ustedes construían Industrias Delgado? ¿No ves la ironía? Tú y tu madre trabajaron incansablemente para crear la empresa que yo voy a usar para lavar dinero por el resto de mi vida. Eduardo Castillo trabajaba para ti», dije, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. Eduardo trabajaba para mí. El matrimonio de Valentina con Diego fue mi idea. La presión por la fusión fue mi plan, y cuando eso fracasó, decidí tomar el enfoque más directo. «¿Vas a matarnos?» Roberto se rió, pero no había humor en el sonido. «Rosa, después de todo lo que hemos vivido juntos, ¿realmente piensas que soy capaz de matar a la madre de mi hijo?» «Sí»,
respondí sin dudar. Creo que eres capaz de cualquier cosa. Tienes razón, pero no voy a matarlos. Simplemente van a transferir la empresa a mi nombre y después van a desaparecer muy discretamente a otro país. Con una vida cómoda, por supuesto. No soy un monster. ¿Y si nos negamos? Entonces Diego muere aquí mismo, y tú firmas los papeles sobre su cadáver. Uno de los hombres armados se acercó a Diego y le puso una pistola en la cabeza. Era el momento. Espero que esto termine nuestro negocio, dije claramente. Las ventanas del almacén explotaron hacia adentro cuando los francotiradores federales dispararon simultáneamente. Los 4 hombres armados cayeron antes de que pudieran reaccionar. Roberto se tiró detrás de la mesa, sacando una pistola de su chaqueta. «Sabía que harías algo así», gritó. «Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien». Los agentes federales irrumpieron en el almacén desde todas las direcciones. En menos de 2 minutos tenían a Roberto rodeado. «Roberto Delgado Mendoza», gritó el comandante Herrera, «está arrestado por fingir su propia muerte, lavado de dinero, extorsión y conspiración para asesinato». Roberto se rió amargamente mientras los agentes lo esposaban. «Rosa, ¿realmente pensaste que esto terminaría aquí? ¿Qué quieres decir? Los hermanos es más grande que solo yo. Hay otras células, otros operadores. Pueden arrestarme, pero la organización va a seguir existiendo. Tal vez», le dije, caminando hacia él, «pero tú ya no vas a ser parte de ella. ¿Sabes lo que más me molesta, Rosa? ¿Qué? Que después de 25 años sigues siendo mejor empresaria que yo». Esas fueron las últimas palabras que Roberto Delgado Mendoza me dijo antes de que se lo llevaran para siempre. 6 meses después, estoy sentada en mi oficina reconstruida, mirando por la ventana hacia la nueva línea de producción de Industrias Delgado. La empresa no solo sobrevivió la crisis, sino que creció. Los contratos que obtuvimos después de que toda la historia saliera en los medios han sido extraordinarios. Diego se recuperó completamente del trauma de descubrir que su padre había estado vivo y era un criminal. De hecho, creo que la experiencia lo hizo más fuerte y más determinado. «Mamá», me dice desde la puerta de mi oficina, «llegó esto para ti. Es una carta de la prisión federal. De Valentina. Rosa, espero que algún día puedas perdonarme por el papel que jugué en todo esto. Sé que lastimé profundamente a tu familia, pero quiero que sepas que ayudar a exponer a Eduardo y Roberto fue lo único bueno que hice en toda esta situación. Tu empresa va a seguir creciendo, tu hijo va a encontrar el amor real algún día, y tú vas a seguir siendo la mujer más fuerte que he conocido. Con cariño y respeto, Valentina». Doblo la carta y la guardo en mi escritorio. «¿Qué decía?», pregunta Diego. «Una despedida», le respondo. «Y creo que finalmente puedo decir que toda esta pesadilla terminó». «¿Estás segura?». Miro a mi hijo, al hombre inteligente y fuerte en el que se convirtió a pesar de todo lo que vivió. Miro hacia la fábrica donde trabajadores leales construyen nuestro futuro día tras día. Miro hacia el imperio que construí con mis propias manos y que nadie, ni siquiera mi esposo resucitado, pudo destruir. «Estoy segura», le digo. «Rosa Delgado no es tan fácil de destruir». Y por primera vez en meses, sonrío con la tranquilidad de saber que es completamente cierto.